Bien, simplemente por presentar, esto es la comunicación que lleva por nombre el estudio sobre la educación inclusiva en primaria, perspectiva de los tutores en los centros de la Comunidad Valenciana, y que presentamos el doctor Fernández Gómez Gonzalvo y yo misma, Carmen María Muñoz Herrera. A nivel introductorio queríamos reforzar la idea fundamental de que el ser humano es un ser único, irrepetible, que cuenta con la diversidad del funcionamiento humano como una característica que le permite progresar a lo largo del desarrollo y que da pie a entender la inclusión educativa como un proceso de transformación que viven las escuelas a nivel sociocultural, que se enraiza sobre todo y principalmente en la dignidad de la persona y la justicia social. Todo ello, a diferencia de un concepto que también está muy divulgado, con el que se puede coincidir y que nosotros diferenciamos como el medio a través del que se articula la actuación basada en el diseño y empleo de estrategias metodológicas, organizativas y didácticas para garantizar ese desarrollo integral único del individuo o de la persona, en este caso el alumno por cuanto está escolarizado en el centro escolar, en el marco de una respuesta educativa a la diversidad basada en la igualdad con equidad. La fundamentación del cuestionario que hemos empleado para el estudio que estamos presentando repercute fundamentalmente en conocer bien qué significan el respeto a los ritmos y características individuales de aprendizaje, así como los estilos de aprendizaje. La controversia que da la revisión bibliográfica sobre los estilos de aprendizaje nos permiten hablar en términos de personalización del aprendizaje, incluso trayectorias de ese aprendizaje personalizado, siempre desde el marco fundamentado con Casanova y con de la Herrán y Medina Rivilla sobre las diferencias individuales y que se puede dar respuesta con una diversidad metodológica. Vemos que las diferencias del alumnado, sobre todo y fundamentalmente, hablan de carácter general a estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, de capacidad, por cuanto existe todo un repertorio en el que se pueden presentar tanto dificultades como un exceso de capacidad, y luego de carácter social por cuanto se producen aspectos contextualizados en el entorno, como puede ser resultado de la migración, la presencia de factores socioeconómicos, etcétera. Luego, en la categoría de la salud, que también afecta a la escolarización, supone otro elemento a tener en cuenta, esa diversidad del alumnado. En definitiva, lo que estamos hablando es de que el alumno forma una entidad a la que hay que dar respuesta de manera individualizada y, desde luego, eh, forma parte de esa diversidad o conforma esa diversidad. Por otro lado, hablamos de la implicación activa o tenemos que fundamentar la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje, y a partir de lo que evalúa el cuestionario lo hemos centrado o lo hemos descrito a partir de lo que supone la autonomía y la estrategia para el progreso de aprender a aprender, esa estrategia que le permite progresar en el aprendizaje. Todo que ver además con los principios que garantiza la inclusión, la motivación, la percepción de la tarea y las expectativas como un factor fundamental, o en este caso como tres factores fundamentales que deben garantizar o que van a garantizar el aprendizaje, y una variante que es el aprendizaje compartido, bien sea colaborativo o cooperativo. Todo ello, además, teniendo en cuenta en perspectiva que la reciente implantación de la LOMLOE ha puesto de manifiesto la necesidad de atender al alumnado desde ese diseño metodológico con el diseño universal de aprendizaje. A nivel metodológico, contamos obviamente con una revisión bibliográfica, que en este caso es narrativa y que se ha hecho a través de las bases de datos fundamentales o de referencia. En la parte que supone la investigación, en este caso podemos hablar de un estudio descriptivo con un estudio de campo que inició a principios de noviembre y terminó a finales de junio. Se trata de un estudio cuantitativo no experimental, transversal ex post facto. Y en cuanto a la población y la muestra, podemos hablar de los docentes, tanto el equipo directivo como los propios maestros de educación primaria de la Comunidad Valenciana. La muestra objetivo que nos proponíamos para el estudio era de 381, eh, teniendo en cuenta esa fiabilidad y la proporcionalidad que queríamos contemplar en el 95,5, y la muestra obtenida fueron 526, pero que tuvimos que pulir o depurar por cuanto habían respuestas o participantes que no cumplían los criterios que habíamos establecido, por ejemplo, que fuesen de primaria. En este caso nos quedamos con 511 y podemos decir que es una forma de obtener una muestra representativa, proporcional y además no probabilístico por bola de nieve, que fue como obtuvimos la muestra.
Si nos fijamos en los datos de las tablas que acompañan, están distribuidas las encuestas que hemos obtenido para garantizar la representatividad por provincias, la muestra obtenida total y en este caso la selección de tutores, que es lo que estamos analizando en esta comunicación. La revisión bibliográfica permitió hacer una buena selección del instrumento. En este caso queríamos aplicar el ACADI, que también recibe ese nombre o por sus siglas para la autoevaluación de centros, en este caso para la atención a la diversidad de la inclusión, de Arnaiz y Guirao del 2015, y de los 4 ámbitos que organizan y estructuran la prueba, pues aplicamos el proceso educativo con todas las categorías, 9 categorías, y los correspondientes indicadores e ítems en los que se organiza o se estructura. Se trata de un cuestionario que administramos de forma online a través de una plataforma que tenemos garantizada con Microsoft, con el paquete Office 365, que nos da la herramienta Microsoft Forms y el tratamiento de los datos, además de contar con el comité de ética previo a la administración de la prueba, pues posteriormente conllevó un análisis con la prueba estadística SPSS. Todo ello nos ha permitido establecer sobre todo las pruebas para una muestra no paramétrica, que es el caso de la Udeman-Whitney y la de Kruskal-Wallis, y finalmente cabe decir que a las valoraciones y las medias numéricas en las que hemos ido organizando los datos, hemos percibido una valoración cuantitativa a la que le hemos atribuido un valor nominal, un descriptivo que nos permitía dividir la respuesta en cuanto a una debilidad o una fortaleza para poder establecer opciones de mejora. Bien, llegados a los resultados, conviene hablar de los dos enfoques o de las dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el análisis estadístico, que nos permite comparar las muestras y dar una evidencia de cómo es el comportamiento en esa evaluación que hace el profesorado. En la tabla 1 vemos que tanto la C1 como la C2, a la hora de comparar a los tutores, la respuesta de los tutores no muestra diferencias significativas, lo cual nos permite entender que la respuesta a las características, a los ritmos y a los estilos de aprendizaje se hace de forma consensuada, o por lo menos hay cierto acuerdo en cómo se lleva a cabo, aunque ahora más adelante lo veremos a través de las medias. Por otro lado, en la tabla 4 sí que la evaluación, el análisis estadístico que hemos hecho sobre el C5.1, que es la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje, nos permite ver que hay diferencias significativas fundamentalmente en 2 de los 4 ítems. El primero, que hace referencia a las expectativas y a la percepción de la tarea, es decir, al conocimiento que tiene el alumnado sobre lo que se pretende en lo que se le pide a lo largo de la unidad didáctica, o el tercer ítem en el que se le da una información clara sobre las expectativas de aprendizaje. Vemos que se producen diferencias entre los tutores del primer y segundo ciclo y los tutores del primer y tercer ciclo. Por otro lado, en la 5.4, en la que se evalúa o se le pregunta al profesorado si enseña a revisar sus propios trabajos y a favorecer una enseñanza que permita la autonomía y la independencia, ¿no? el progreso en el aprendizaje del alumnado, pues volvemos a detectar esas diferencias significativas que, en cuanto a la revisión de trabajos y a esa labor de autoobservación, hay diferencias entre el primer y segundo ciclo y entre el primer y tercer ciclo, mientras que en el segundo caso se producen fundamentalmente entre el primer y tercer ciclo y entre el segundo y tercer ciclo. Obviamente no podemos pasar por alto que en el tercer indicador de esta categoría también se encuentran diferencias significativas, pero son mucho más aisladas y tienen que ver entre el principio y el final de la etapa. A raíz de la comparación estadística que hemos mostrado en la diapositiva anterior, pasamos a una comparación de medias y en este caso se trataría sobre todo de resaltar aquello que nos ha llamado la atención y que desde luego merece la pena mostrar. Por un lado es en la primera tabla que tenemos a la izquierda, la tabla 2, ese ítem que señalamos por su tendencia a la baja a lo largo de la etapa, como es el punto 1.3, relacionado con evaluando la forma de responder a las necesidades específicas que presenta el alumnado con alta capacidad, superdotación, talento específico.
Y en este caso también, bueno, pues viendo que si lo aglutinamos como una categoría, se puede contemplar como una fortaleza que va produciéndose a lo largo de la etapa, pero que el desglose pormenorizado nos permite analizar con mayor detenimiento determinados aspectos con los que podemos sugerir oportunidades de mejora para mejorar esa inclusión. En el caso de la derecha, la tabla punto 5, a partir de la discrepancia que sí que hemos visto a nivel estadístico, sobre todo llama la atención ese 5.1 en el que el conocimiento que tiene el alumnado sobre lo que se espera de su aprendizaje y lo que tiene que hacer, los objetivos, la percepción de la tarea, es un elemento que, si bien asciende en cuanto a la consideración que hacen los tutores, empieza siendo muy valorado no adecuadamente, es decir, como algo que no se lleva a cabo de forma frecuente y que desde luego requeriría una oportunidad de mejora, al menos en esos ciclos señalados. En la discusión hemos podido contemplar diferentes estudios en los que los resultados, aplicando sobre todo el mismo instrumento, como es el caso del estudio de Scarvajal et al., el respeto a las características y ritmos individuales, así como los estilos de aprendizaje, contrasta. Ellos expresan que esa categoría, la C1, hablando específicamente de los ritmos y características individuales, es una debilidad y guarda una relación directa con una de las premisas que parece esenciales en esta inclusión educativa que estamos defendiendo y claramente es un contraste por cuanto nosotros hemos manifestado en nuestro estudio una fortaleza o por lo menos la perspectiva que en esta región supone esa valoración. Por otro lado, a partir del estudio de Navarro Montaño Hernández de la Torre 2021, la valoración del profesorado de primaria hacia la respuesta a las NEAE que tiene el alumnado con altas capacidades es superior en nuestro estudio. Estamos de acuerdo en que si bien es cierto que la tendencia es similar, no es buena, puede deberse a una débil situación en que se encuentra la identificación, como expresan ellos, pero no goza de buena salud la forma en la que hoy en día todavía se da respuesta a esas necesidades. Por último, la valoración que hace el profesorado de primaria hacia la personalización del aprendizaje también es más alta en el estudio que estamos presentando en comparación con el que hacen con el mismo instrumento Scarvajal et al., de forma que podemos evidenciar que la implantación del diseño universal de aprendizaje, incluso ese diseño multinivel al que acompaña o con el que se acompasa bastante, todavía es inmadura y requiere mayor grado de aceptación en los centros escolares, sobre todo a partir de una diferencia que hemos podido establecer o interpretar como posible, que es la presencia o la implantación a través de la LOMLOE en el 2020, teniendo en cuenta que el estudio de estos autores era en el 2017 y el que hemos llevado nosotros a cabo es en el 21-22. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que los tutores de primaria afirman que se tiene en cuenta de forma frecuente en los centros educativos el respeto a los ritmos, características individuales y estilo de aprendizaje del alumnado, que además hay un consenso a lo largo de la etapa en cuanto a lo que supone la diversidad metodológica como práctica habitual para atender los ritmos, características y estilos de aprendizaje. Esto además valorado como una fortaleza al igual que la anterior. Encontramos como una debilidad la respuesta homogénea del profesorado ante la carencia en cuanto a las respuestas específicas que presenta el alumnado con alta capacidad, así como la personalización del aprendizaje. Otra conclusión es que los tutores de primer y segundo ciclo de educación primaria coinciden en cuanto a la frecuencia con que se lleva a cabo la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje, exceptuando los dos aspectos que hemos reflejado, como son la percepción de la tarea y el aprender a revisar el trabajo propio, que entendemos y valoramos como una debilidad a partir de los resultados, y el profesorado de segundo y tercer ciclo de primaria, que coincide en valorar positivamente la frecuencia con que se implica activamente y conscientemente al alumnado en su aprendizaje. Se entiende también como una fortaleza por cuanto ese ítem ha recibido medias altas muy positivas.